Fernández, muchas gracias. Y como les anticipábamos, vamos a hablar del Día Mundial del ACV, accidente cerebrovascular. Y cuando uno piensa en un ACV, dice, bueno, se le aparecen varias palabras. Uno piensa en ataque cerebral, en aneurisma, y siguen las palabras que a nosotros no nos resultan familiares hasta que, bueno, a lo mejor nos toca vivir de cerca una situación de un amigo, de una persona conocida, y empezamos a conocer un poco más. Pero ¿qué pasa si hoy conocemos cómo nos debemos cuidar? ¿Qué síntomas podemos detectar para estar un poco alertas? Vamos a compartir el primer video de esta tarde para ingresar al tema y después hablamos con nuestro doctor. Si súbitamente sentís pérdida del equilibrio o de coordinación, confusión o dificultad para hablar o entender, debilidad o adormecimiento en un brazo, una pierna o la mitad de la cara, problemas para ver con un ojo o ambos, o dolor de cabeza muy intenso, podéis estar sufriendo un ataque cerebral. Llama de inmediato al servicio de emergencias. 29 de octubre, Día Mundial del Ataque Cerebral. No te dejes sorprender. Muy breves palabras para presentar el tema. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo Bienvenido. le va? Muy bien. Bueno, uno tiene que estar un poco alerta, ¿no?, a este tipo de síntomas y de situaciones que se presentan en la vida. Sí, sí. Sobre todo porque el ataque cerebral es algo que involucra a muchísimas personas y es una de las causas más frecuentes de muerte en la población. Se dice que se produce en la Argentina aproximadamente cada 4 minutos un accidente cerebrovascular. Es una enfermedad invalidante. El problema es tratarla a tiempo, detectarla, tratarla a tiempo para poder reinsertar al individuo en la sociedad. ¿Qué relación tiene el estrés con el accidente cerebrovascular? Es uno de los componentes de lo que se llama un grupo de enfermedades que es el síndrome metabólico, que vendría a ser la diabetes, la obesidad, la hipertensión, el sedentarismo, el estrés, el cigarrillo, el alcohol en exceso, las drogas. Todo eso es un síndrome metabólico del cual hay que ir tratando cada uno de los ítems de este síndrome metabólico para que los factores de riesgo que allí se presentan no nos provoque un accidente cerebrovascular. Doctor, tenemos algunos videos que usted nos ha propuesto para presentar algunos temas. Sí. Si quiere los vamos compartiendo. Vamos compartiendo, pero yo quiero inicialmente, bueno, agradecerles haberme invitado, porque hoy, desde el año 98, la Organización Mundial de la Salud propuso el día 29 de octubre como el día del accidente cerebrovascular o el ataque cerebral, para hacerlo castellanizado, que es una alerta para la gente, para concientizar al pueblo, para concientizar a los médicos de que existe este tipo de enfermedad y que tiene que ser sumamente cuidadoso, no solamente en poder cuidarse él mismo, sino concurrir a la consulta rápidamente, porque es una emergencia, es una urgencia y una emergencia. Hay una persona que, bueno, que ya no está hoy entre nosotros, que hizo muy popular la enfermedad, como lo habíamos tratado en alguna oportunidad cuando estuvimos en entrevista, que fue Gustavo Cerati. Recuerdo, doctor, que usted había dicho en aquella oportunidad que como se trataba de un accidente cerebrovascular isquémico, no había posibilidades de regreso, y usted lo decía con conocimiento, ¿no? Sí, sí, aparte yo vi las imágenes porque yo en esa época viajaba a Buenos Aires, yo trabajaba en Buenos Aires, y vimos las imágenes de Gustavo Cerati, y creo que no tenía regreso por las imágenes que nosotros vimos. No tenía regreso porque además, creo que no es echarle la culpa a nadie, pero Gustavo Cerati tuvo la necedad de decir: no me quedo internado en una clínica, y volvió a su hotel, y bueno, allí tuvo el accidente cerebrovascular. Claro. Lo llevaron tardíamente. Bueno, hubo un montón de falencias en una persona joven que podría haberse salvado. Por eso hoy queremos hablar justamente de síntomas, de tipos de ACV. Vamos a presentar los videos y nos explayamos. Dale. Bueno, vamos con el primero, señor director. Así comenzamos una recorrida. Cuéntenos, doctor. Bueno, hay dos tipos de accidentes cerebrovasculares. El 80% de los accidentes cerebrovasculares son de origen isquémico. ¿Qué significa isquémico? Es donde se tapa una arteria, y esa arteria tapada
deja de funcionar. Y el otro es el accidente cerebrovascular hemorrágico. Esa es la base del cerebro. Hay una unión de arterias que se llama polígono o círculo de Willis. Ustedes ven que hay un montón de capas que tiene la arteria, en ese corte que estamos viendo, y hay una capa que es la blanca que se llama elástica. Esa capa elástica en algunos sectores del cerebro congénitamente no está porque es destruida, se ha visto en algunas cosas, en algunos estudios, que se destruye por una enzima que se llama elastinasa. Deja un espacio débil en la pared de la arteria y comienza a pasar esto, que es un aneurisma cerebral. Aquí lo estamos viendo por fuera, pero cuando lo vemos por adentro, acá lo estamos viendo por fuera. Es como un globito que se va haciendo cada vez más grande con el correr de los años y con el tiempo y con el latido, nada más que el latido cardíaco. Los aneurismas se producen en todas las edades, pero los picos más altos son en las personas jóvenes, entre los 30 y los 40 años. Es el pico más alto. Son pacientes que ahí lo estamos viendo por romperse. Es el globito que creció y se rompe. Ahí podemos estar sintiendo dolor de cabeza. El gran dolor de cabeza, sí. Porque depende del tipo de hemorragia, el lugar del aneurisma, ahí se rompe, ¿ves? Cómo se rompe, sangra en forma de cámara lenta y en un dibujo, y produce lesiones cerebrales alrededor de donde sangra. Ahí vemos donde las lesiones cerebrales se producen por la ruptura del aneurisma cerebral. Sumamente gráfico, doctor. Sumamente gráfico. Entonces, esta es una de las causas de los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, que felizmente son el 20% de los accidentes cerebrovasculares en general, y que, bueno, son tratables si es una emergencia. Este aneurisma cerebral es el 30% de los pacientes que lo padece o que se le rompe, fallecen. El 70%, por suerte, puede acceder a un tratamiento. ¿Pero cuánto cuesta ese tratamiento, no? No. Bueno, nosotros estamos trabajando con la parte pública. La parte pública... Digo, desde el efecto que produjo en el cerebro y volver a hablar y volver a aprender a escribir. Depende del tipo de hemorragia. O sea, si nosotros tenemos una hemorragia solamente subaracnoidea o una hemorragia en el espacio que está flotando, diríamos, el cerebro, porque es un líquido que es el líquido cefalorraquídeo, allí están las arterias. Si sangra hacia el líquido solamente, entonces tenemos una hemorragia subaracnoidea, así se llama, y bueno, deja de sangrar transitoriamente, nosotros podemos actuar de inmediato y lograr ocluir a través de los catéteres que nosotros usamos. Vamos de la región inguinal al cerebro, nos metemos adentro del aneurisma y lo rellenamos con unos hilos de platino que hay de diferentes tamaños, de diferentes formas. Actualmente hay otros dispositivos también para poder taparlo, y se lo ocluye al aneurisma cerebral. Se lo ocluye con la misma seguridad que si uno abre la cabeza y le pone un clip. O sea, le pone en el cuello. Ahí está la otra cirugía. Esta es la cirugía convencional, que se le coloca un clip, pero por supuesto hay que abrir la cabeza, claro. Hay que llegar hasta la arteria. Esta es la metodología que nosotros usamos, que es por la región inguinal, por una punción solamente, llegar hasta el cerebro mediante un catéter, y a través de las arterias cerebrales navegar a través de las arterias con microcatéteres y llegar al interior del aneurisma. Una vez que estamos en el interior del aneurisma, pasamos a rellenarlo con hilitos de platino, que son muy suaves y que pueden ocluirlo totalmente, haciendo todo un ovillo compacto de estos hilitos que tienen el mismo efecto de ponerle un clip desde afuera. ¡Qué maravilla! Es más, tenemos un estudio que se llama ISAT, el estudio ISAT que empezó en el año 2002, nos dice que se compara la cirugía convencional con la cirugía endovascular, que es la que nosotros hacemos, y tiene un 26% menos de complicaciones y de mortalidad que la cirugía convencional. Y además tiene un 40% menos de posibilidades de generar una lesión en el área cognitiva del paciente, porque obviamente cuando uno trabaja en vivo o en directo, tiene que separar el cerebro para llegar a las arterias. El espatuleo se llama así porque se usan espátulas para poder separar el cerebro. Eso provoca lesiones que son irreversibles. Tal cual. Bueno, tenemos muchas dudas, los chicos en el panel. Gustavo.
Sí, doctor, me dijeron alguna vez que no hay enfermedades sino enfermos. Esto significa, yo lo entendí de esta manera, que una misma enfermedad puede provocar distintas cosas en las personas, ¿no? Depende del organismo de cada uno, ¿no? ¿Esto es real? Es real, Es real. Totalmente. Todos los pacientes son diferentes. Por eso en medicina hay estadísticas. Si no, no existiría estadística, pues sabríamos que, bueno, tenemos un aneurisma en tal lugar, produce esto. No, Serían no todos es casos así. particulares, claro. Son todos casos particulares, por eso tenemos estadísticas donde decimos, bueno, en tal porcentaje de casos de fulano de este tipo de aneurisma pasa tal cosa, tal otra, se puede tratar de tal manera, de esta forma, se lo puede, enfocar de distintos puntos de vista. Por eso son pacientes y son personas, claro. Y todos son diferentes, claro. Entonces, y reaccionan diferente. Exactamente. Entonces mi pregunta apunta a la predisposición genética. ¿Existe la predisposición genética en este tipo de enfermedades? Creemos que todavía no está demostrado, pero creemos que hay una posibilidad. Se dice de que una persona, supongamos Noelia, nunca en su familia ha habido un paciente con un aneurisma cerebral roto, y Gustavo sí tuvo un tío o un abuelo. Sí. La posibilidad de que tengas un aneurisma es el 10% más factible en Gustavo que en Noelia. Claro. Bien, Perfecto. bien. Estamos claritos. Sí, claro. El 5% de la población tiene aneurisma. Bien. Que se rompa o no, no sabemos. Es mucho, es alto el porcentaje, doctor. Es un alto porcentaje. El 5% de la población tiene un aneurisma. Pero lo que más me llama la atención es que cada 4 minutos en la Argentina se muere un paciente con un accidente cerebrovascular. ¿Es más habitual que antes esta enfermedad? No, lo que pasa es que se difundió muchísimo más. ¿Y se tenemos conoce más, estudios, claro, somos más personas también. Sí. Claro. Se ha avanzado mucho más en la tecnología y los mecanismos, diríamos, de difusión son rapidísimos. Y además tenemos estudios sumamente sofisticados que nos permiten tener un diagnóstico de certeza con otras cosas, ¿no es cierto? Entonces se diagnostica más precozmente, se diagnostica y se puede tratar. La gente ahora está preparada para poder tratar los diferentes tipos de accidentes cerebrovasculares. ¿Andrea? Digamos que llegó el paciente con síntomas de alerta, lo internan, obviamente. Hay unas etapas que son de urgencia, ¿no es cierto? En la que, por ejemplo, Cerati no quiso someterse, que son importantes. Pero si detectamos que tiene el ACV, ¿cuándo comienza el tratamiento? ¿Es urgente? ¿Se espera? Es sumamente urgente. Habitualmente los familiares son los que primero lo detectan, obviamente. Sí. Tenés que llamar a la emergencia y llevarlo, y si no viene a la emergencia rápido, lo cargas en el auto, en el taxi, en lo que venga, parás a un vecino y te lo llevas a cualquier lugar, como por ejemplo el hospital J.M. Cullen, donde hay mucha experiencia, sobre todo en la Guardia Central. Bien. En la Guardia Central se le hace una tomografía computada, posteriormente la tomografía computada hay que hacer una angiografía. La tomografía computada, si es un accidente isquémico, así como hablábamos, no detecta hemorragia, pero tampoco va a detectar infarto porque es muy precoz. Entonces hay que hacer una angiografía. De inmediato, esto te hablo en pocas horas. Tenemos un timing de la enfermedad, que es el accidente isquémico, alrededor de 3 a 4 horas en el territorio anterior y 6 horas en el territorio posterior. ¿Pero qué pasa con esa persona? ¿Se desmayó? ¿Está descompensada? Bueno, suponte, los síntomas habituales son que comience con un trastorno en un movimiento de un brazo, de una pierna, una parestesia, o sea, una sensación de hormigueo, o que tiene poca sensibilidad, o empiece a hablar mal, o comience a ver mal, y dice un sector del campo no lo veo. O comienza con un estado confusional o pierde el conocimiento. Comienza con un estado confusional donde no sabe cómo se llama, dónde está, no reconoce a su familia. Todos esos síntomas son los habituales, que empiece con vértigo. Esos son los síntomas más frecuentes para el accidente isquémico transitorio, para el accidente isquémico. Y si es transitorio, más tiene una facilidad de que el paciente, si lo hizo transitorio, tiene más chance de poder llegar, hacerse todos los estudios sin ningún foco y con menos apuro y menos emergencia, tener el diagnóstico y hacer el tratamiento. La hemorragia cerebral es mucho más cataclísmica, o sea, la hemorragia cerebral es una ruptura de un aneurisma. Imagínate la irrupción de la sangre en el espacio
produce un dolor tremendo, es un dolor que es indescriptible, porque es como si le estallara algo dentro de la cabeza. Perfecto. Aún la gente que es cefaleica crónica, que tiene dolores de cabeza por X motivo, es un dolor de cabeza totalmente diferente. Claro. Que aparece en ese momento y se acompaña siempre de Claro, vómitos. a lo mejor el paciente tiene hasta migraña. Sí, tiene migraña, pero este dolor es muy diferente. es totalmente diferente y empieza en un lugar y se va hacia, y se irradia hacia toda la cabeza y es totalmente diferente. Además, le provoca rigidez en su nuca, o sea, tiene como que una tabla, por eso se llama que la cabeza está en tabla, tiene rigidez de nuca y tiene vómitos. Y de ahí en grados, o sea, depende de la hemorragia, puede estar en coma, puede estar menos en coma, confuso, con un foco motor, hay diferentes escalas y clasificaciones que no viene al caso ahora. Pues se dan cuenta lo importante que es estar informado acerca de esto, porque cualquier persona cercana a nosotros, en la vía pública, se puede Exactamente, conversar. exactamente. Y además, tenemos que tener el concepto de que cualquiera puede, mediante estos síntomas, diagnosticar una ACV, pero que tiene que ser rápido. Tiene que llevarlo rápido a una sala de emergencia porque esto tiene tratamientos. Antes no teníamos tratamiento para esto. No teníamos tratamiento para destapar una arteria cerebral o para ponerle un stent a la arteria cerebral y dilatarla. Ahora sí. Ahora, de los accidentes cerebrovasculares isquémicos, podemos recuperar hasta más de un 50% de los pacientes y volverlos a insertar en la sociedad. ¿Clarisa? Doctor, ¿hay hábitos saludables que nosotros podemos llegar a tener para poder evitarlo? Y con respecto a lo que estaba diciendo, ¿cómo es el proceso? ¿Tenemos algún llamador previo como para decir, a ver, nos puede llegar a ocurrir algo que el cuerpo o nuestro cerebro nos anuncie que esto puede comenzar a ser una ACV? Si el accidente cerebrovascular hemorrágico, si es por un aneurisma, no vas a tener ningún aviso, salvo que tengas antecedentes o te hagas una angioresonancia o una angiotomografía, que no todas las obras sociales lo reconocen. Si no, le tendríamos que hacer al 5%, además a toda la población, para saber que el 5% tiene aneurisma. ¿Y los hábitos saludables? Y los hábitos saludables son manejar la hipertensión arterial, si es que la tiene, ir al cardiólogo en forma más o menos asidua, concurrir al clínico para saber si uno tiene sus análisis en condiciones, no tener obesidad, tratar de hacer actividad física, controlar si tiene su diabetes en forma estricta, hay que controlar, bueno, todo, el estrés y el colesterol, obviamente. El colesterol es endógeno, pero hay que tratarlo para los problemas, hay que sacarlo del organismo, entonces hay que tratarlo médicamente. Uno en este momento, para hacer cualquier isquemia o cualquier irregularidad en la arteria, uno le da aspirina, le da antiagregantes plaquetarios y además le da este tipo de medicamentos que son las estatinas, que reducen el colesterol. Hay que mezclar 3 tipos de medicamentos para proteger las arterias. ¿Gustavo? Bueno, Y desde joven. Sí, de sí, joven. de joven. No, quería preguntar, después del ACV, ¿se recupera más rápido una persona delgada que una persona obesa? ¿O en todo caso, el daño es mucho mayor en una persona obesa que en una persona delgada? No. El problema es el taponamiento de la arteria y el sector que dejó sin circulación. O sea, lo más importante de todo esto es saber que las personas jóvenes tienen muchas más chances de recuperar, porque el cerebro de la persona joven se recupera mucho más rápidamente que un cerebro más viejo ya con lesiones provocadas porque obviamente nuestras arterias se endurecen, nuestras arterias se ponen más viejitas y bueno, a pesar de que las neuronas no mueren, se van quedando medias. Pero bueno, es mucho más fácil en una persona joven que en una persona adulta. Decías lo de las arterias y qué importante es entonces no fumar para el funcionamiento de las arterias. Es muy importante no fumar, muy importante no fumar, no drogarse, porque las drogas provocan arteritis y las arteritis provocan, diríamos, una lesión en las arterias que tanto puede provocar un aneurisma como pueden provocar una estrechez y provocar un infarto cerebral. La droga debilita las paredes, provocan, ya te digo, lo que se llama una enfermedad que es una arteritis. Y bueno, el alcohol te lesiona el cerebro y te lesiona las arterias y te destruye todo también. ¿El consumo de antidepresivos, por ejemplo, doctor? No. Los medicamentos
no son agresivos, o sea, son para tratar a la gente, Sí. para que esté mejor. Yo creo que todos estos tóxicos que se utilizan en la actualidad son los más nocivos para el organismo. ¿No viste los cócteles que hacen? ¿Con alguna duda por allí? No hay grupos de contención para la familia, ¿no? Porque es todo un tema. Debería post. existir, ¿El post? debería existir un lugar donde la gente pueda hasta tener como si fuera un grupo de apoyo. Tal Sí. cual. Un sí. grupo de apoyo para la familia que tuvo un accidente cerebrovascular y bueno, Y fallece por un ayudarlo problema. de la mejor manera. Pero bueno, lo importante es tratar de recuperarlos y que no tenga necesidad de un grupo de apoyo. Nosotros sabemos, y por eso quiero dejar más o menos claro, el accidente cerebrovascular, sobre todo el isquémico, es una emergencia, tiene un tiempo, es tratable, es recuperable. O sea que la gente tiene que saber que ante la menor aparición de un mínimo síntoma, tiene que concurrir rápidamente a la consulta, porque tiene un tiempo. Hay que darle ese tiempo al paciente para que pueda ser tratado y pueda ser devuelto a la sociedad y a la familia. Doctor, ¿puede nombrar algunos de los síntomas nuevamente? Tenemos un video Ah, que perfecto. Dale. repasa un poco lo que es la parte de algunos cuidados y demás, y cerramos con eso como Dale. para que usted nos dé su opinión. Dale. Presentamos, por favor, señor director, el último video que teníamos programado. Tu vida está llena de números. Cuando se trate del ritmo de tu corazón, presta atención porque significan mucho. Lo importante es que nuestro corazón tenga un ritmo regular. ¿Por qué? Porque un trastorno en el ritmo cardíaco, llamado arritmia, puede favorecer la formación de coágulos de sangre, que si viajan por el torrente sanguíneo y llegan al cerebro, pueden obstruir una arteria y producir un accidente cerebrovascular. La arritmia que más se asocia con el ACV es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular afecta el 1% de la población mundial y se estima que 1 de cada 4 personas la sufrirá en algún momento de su vida. Es un factor de riesgo poco conocido, aunque aumenta 5 veces las probabilidades de sufrir un ACV. Si notas que tu pulso es irregular, consulta con urgencia a un médico. El diagnóstico precoz de la fibrilación auricular permite iniciar tratamiento anticoagulante y así prevenir el accidente cerebrovascular. ¿Cuáles son los síntomas de un ACV? Un repentino e intenso dolor de cabeza, confusión y dificultad para hablar, pérdida de equilibrio o coordinación, falta de fuerza en la mitad del cuerpo, pérdida de visión en uno o ambos ojos. Ante esta situación, busca atención médica urgente. Con cada segundo que pasa, mueren neuronas que no se recuperan y las consecuencias pueden ser graves. Por eso, tené presente algunos consejos para disminuir el riesgo de sufrir un ACV. Mantén una dieta equilibrada, haz actividad física. Evita el consumo de alcohol y tabaco. Visita a tu médico y controla tu pulso. Recordá, el ACV se puede prevenir y la fibrilación auricular puede detectarse a tiempo. Cuidando tu salud, cuidás el ritmo de tu vida. Es un poco del resumen de todo esto. El 25% de los accidentes isquémicos son de origen cardíaco, por una fibrilación auricular, precisamente. La fibrilación auricular es como que es un movimiento irregular, en lugar de contraerse la aurícula en forma homogénea, se contrae mal. Entonces se produce una turbulencia y la formación de coágulos. Esos coágulos parten para el cerebro. Y el coágulo ese tapona una arteria y detrás de esa arteria se transforma, si uno no lo trata a tiempo, se transforma en un infarto cerebral. Lo que uno trata de hacer es llegar rápidamente, si hacemos una angiografía y vemos el taponamiento, disolver el coágulo o retraerlo con un retriever o ponerle un stent y expandirlo para que el vaso tenga nuevamente circulación. Doctor, podríamos estar horas hablando con usted. Muchísimo. Agradecemos Es muy enormemente. cortito el tiempo para hablar de tantas Sabíamos cosas. que es la persona más indicada para poder hablar de este tema. Queríamos tenerlo con nosotros y es un privilegio poder contar con su presencia. Muchas Muchísimas gracias. gracias por ese elogio. Un placer. Gracias. Un placer estar acá. El doctor Alejandro Musacho con nosotros. Hacemos una breve pausa y ya venimos.